En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corzo. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales en el Canal 1. Cada semana debatimos para ustedes un tema de interés nacional y ustedes al final nos dictan su veredicto. El secuestro del general Rubén Darío Alzate, de la abogada Gloria Orrego, del cabo primero Jorge Rodríguez García en las Mercedes Chocó, también de los soldados Jonathan Díaz y César Rivera en Tama de Arauca, hicieron que se suspendieran los diálogos de paz en La Habana. Posteriormente tuvimos ese ataque de la guerrilla en la estación de policía de Gorgona y esto ha sembrado un ambiente de duda alrededor del proceso de paz. Hay quienes dicen que no debería continuarse, hay quienes dicen lo contrario. Pues ese es el tema que se va a debatir esta noche. Ya tengo listos a mis invitados, vamos a regalarles algunos puntos que les van a servir para que ustedes tomen la decisión esta noche. El secuestro del general Rubén Darío Alzate, la abogada Gloria Orrego, el cabo Jorge Rodríguez y los soldados Paulo César Rivera y Jonathan Díaz en distintas zonas del país han hecho tambalear peligrosamente el proceso de paz que adelantan el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Las FARC tienen que entender que a la paz no se llega reproduciendo las acciones violentas y minando la confianza. Pero más allá de todos los esfuerzos para que esta situación se solventase de manera positiva, en el país ha quedado la sensación de que no hay por parte del grupo insurgente una verdadera intención de alcanzar la paz, dando así nuevos argumentos a quienes piensan que este proceso, de continuar, debe hacerlo basado en una serie de condiciones inquebrantables, como la cesación del fuego, el alto de reclutamiento de menores, así como la liberación de todos los militares y civiles secuestrados, entre otras. Pero por otra parte, hay una serie de escenarios planteados desde el inicio de la mesa, como su adelantamiento mientras el conflicto continúa en el país, que lo que ocurre en Colombia no afectaría a la mesa, y que mientras no todo esté negociado, no hay nada negociado, elementos que difícilmente pueden ser modificados a estas alturas del proceso. Ese será nuestro debate de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Muy bien, ese será el tema de debate de esta noche. Deberían mantenerse los diálogos de paz en La Habana. Ustedes son los que emiten el veredicto a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv, pero también nos pueden dejar sus opiniones y comentarios en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, que es @veredictontc. Les voy a presentar a los protagonistas del debate de esta noche. El fiscal, el doctor Carlos Holmes Trujillo, él es ex candidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático. Doctor Trujillo, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y nuestra defensora de esta noche, la doctora Ángela María Robledo, representante de la Cámara de la Alianza Verde por Bogotá. Doctora Robledo, buenas noches. Muy buenas noches, Silvia, para ti y para todas y todos los televidentes. Vamos a empezar. Doctor Carlos Holmes Trujillo, pase adelante, por favor, yo se los presento mientras tanto. Él fue embajador y representante permanente de Colombia ante la OEA. Fundador y primer presidente de la Federación Colombiana de Municipios. Ha sido profesor universitario además y pues es, como les decía, ex candidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático. Doctor Trujillo, usted tiene la palabra. Cuéntele a los televidentes por qué cree que no deben mantenerse los diálogos de paz. Esta oportunidad es importante para hacer una aclaración, primero que todo. A este país lo han dividido artificialmente. El presidente de la República ha dicho que aquí hay unos amigos de la paz y unos amigos de la guerra, generando una brecha entre sectores de colombianos que quieren la paz. Este debate, por lo tanto, es una ocasión propicia, no solamente para hacer esa aclaración, sino para explicar las razones por las cuales dicha división, hecha por el presidente de la República, es una división artificial. Segundo lugar, aquí la verdadera división que existe es entre quienes acatamos la Constitución y la ley y aquellos que han pretendido imponerse a lo largo de los años mediante el terrorismo. Eso quiere entonces decir que somos amigos de las conversaciones, yo personalmente lo soy, pero criticamos la manera como el gobierno del presidente Santos ha puesto en marcha esas conversaciones. Por las siguientes razones, y tiene mucho que ver con el impacto que produjo en la nación el secuestro del general y de otras personas más que lo acompañaban. En primer lugar, creemos que las conversaciones deben adelantarse previa cesación de acciones criminales por parte de las FARC. ¿Cuál es la razón? Primero, que adelantar conversaciones en medio de las balas y las bombas impide que se construya la masa de opinión de apoyo al proceso que debe existir. ¿Qué lo demuestra? La historia.
Aquí los colombianos siempre han estado dispuestos a apoyar los procesos, pero cuando ellos se adelantan en medio de los tiros, la gente se aburre, la gente se vuelve escéptica, la gente empieza a rechazar el proceso y muchas veces termina, como ya ha ocurrido, con la exigencia al gobierno de turno para que le ponga fin. Eso pasó en Tlaxcala, le sucedió al expresidente Gaviria. Eso pasó en el Caguán, le sucedió al expresidente Pastrana. Y si se sigue conversando en medio de las balas y las bombas, nadie puede descartar que igual cosa suceda en Colombia. Mire usted cómo el reciente secuestro puso a tambalear las conversaciones en La Habana. Conversar entonces, previa cesación de acciones criminales, no solamente ha sido útil en el pasado y ha conducido al final exitoso de varios procesos, sino que puede garantizar que conversaciones de suyo complejas puedan adelantarse y conducir a acuerdos que sean aceptables y, por lo tanto, a una paz real, verdadera, duradera y estable. Criticamos que se le abra la puerta a la impunidad. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque esa es la tradición colombiana. Aun cuando en nuestro país eran aceptables las amnistías y los indultos, siempre se excluyeron en esas leyes conductas que se consideraban como particularmente graves. Criticamos que se esté planteando la participación en política de los miembros de las FARC de manera indiscriminada. Creemos que no deben participar en política los autores de los más graves crímenes y el gobierno se ha dado a la tarea de generar esa posibilidad, como quedó demostrado recientemente a raíz del planteamiento que hizo el jefe negociador en el sentido de que debía avanzarse en la redefinición del delito político, lo cual evidentemente lo que busca es incorporar a la posibilidad de ser tipificados como delitos políticos determinadas conductas de particular gravedad mediante el fenómeno de la conexidad. Y repito, Silvia, queremos las conversaciones, pero no en las condiciones en las que ha sido puesta en marcha en el gobierno de Santos. Doctor Trujillo, basados en eso, en que el Centro Democrático siempre ha estado de acuerdo con la paz, pero no, no como se está planteando por este gobierno, hay quienes dirían que esto que acaba de suceder es una excusa para que ustedes refuercen la idea de que no quieren la paz porque no funciona de esta manera, a pesar de que desde el comienzo se dijo que este proceso se adelantaría sin un cese al fuego. No, eso lo que demuestra es que tenemos la razón. Lo que hemos dicho es, si se conversa en medio de las balas y las bombas, cualquier episodio puede afectar de manera tan grave las conversaciones que las pone en peligro. ¿Qué ha pasado en estos días? Que el presidente tuvo que suspenderlas. Imagínese usted un escenario de conversaciones sin que la mesa reciba el impacto negativo de actos de terrorismo. Puede avanzar con mayor tranquilidad, puede dar lugar a una reflexión más tranquila y a encontrar acuerdos en medio de una situación compleja. Lo que sucedió nos da la razón y demuestra que conversar en medio de las balas y las bombas puede ser el camino hacia una nueva frustración. Le tengo una pregunta del doctor Antonio Navarro, senador de Alianza Verde. Imponer condiciones severas en la negociación entre las FARC conduce a que esta negociación sea imposible. ¿No es eso lo que está en el fondo de sus argumentos? Todo lo contrario. Estas condiciones es para hacer no solamente posibles las conversaciones, es decir, para que se puedan adelantar, sino para que los hipotéticos acuerdos que se hagan sean sostenibles desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. La fórmula del fracaso es continuar conversando en medio de las balas y las bombas, someter las conversaciones al impacto negativo de todo acto terrorista y eventualmente llegar a un acuerdo que no corresponda a las obligaciones internacionales del Estado colombiano, lo cual, de ser así, podría abrirle la puerta al ejercicio de la competencia subsidiaria a la Corte Penal Internacional. Está clara su posición, señor fiscal. Tome asiento y voy a llamar a su testigo. Es el doctor Samuel Hoyos, representante de la Cámara por Bogotá del Centro Democrático. Él es psicólogo y sociólogo de la Universidad Javeriana, tiene un máster en acción política de la Universidad Francisco de Vitoria y el Rey Juan Carlos de España. Ha sido docente de posgrado en ciencia política y columnista de El Nuevo Siglo. Doctor Hoyos, buenas tardes. Silvia, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Primero le va a responder las preguntas al fiscal y luego a la defensora, así que adelante, su turno primero. Honorable representante, usted ha sido muy juicioso estudiando todos los hechos de terrorismo y de violencia que se han presentado desde cuando se iniciaron las conversaciones. ¿Puede hacerle a la opinión pública un balance
de esos hechos terroristas que afectan naturalmente la credibilidad de los ciudadanos en el proceso? Así es, doctor Trujillo. Como usted bien lo mencionaba, los actos terroristas durante el proceso de paz, que lleva ya 2 años, pues han minado la voluntad de los colombianos y han reducido la credibilidad de las FARC como un interlocutor legítimo con el que podamos llegar a un acuerdo de paz. Solo por mencionar algunas cifras, en lo corrido del proceso van 326 civiles heridos, 104 civiles asesinados, 715 miembros de la fuerza pública heridos y 643 asesinados y un total de 60 secuestros, incluido pues el reciente del general Alzate y 2 personas más. Esto suma 823 atentados en 2 años de negociación, lo cual pone en duda y deja en evidencia la falta de voluntad de paz por parte de las FARC. Creemos que si cesan las actividades criminales, pues podríamos continuar de una manera mucho más adecuada estos diálogos y seguramente llegarían a buen puerto y los colombianos y la sociedad podría ser generosa en un marco de justicia transicional, pero con unas condiciones y siempre y cuando cesen todo tipo de actividades criminales. Otra de nuestras exigencias, por ejemplo, ha sido la entrega de más de 1.200 niños secuestrados que han sido reclutados a la fuerza y que hoy están en manos de la guerrilla de las FARC. Nos parece que es una condición mínima que se debería dar para poder continuar con los diálogos. Honorable representante, hay muchas organizaciones internacionales que han venido formulando críticas de mucho fondo al marco jurídico para la paz. Recogiendo esas críticas, usted presentó una iniciativa a consideración de la Cámara de Representantes que busca adecuar la estructura constitucional interna a ese marco jurídico. ¿Puede explicársela a los televidentes? Así es, doctor Trujillo. Presentamos un proyecto de acto legislativo que pretende ajustar la redacción del marco jurídico para la paz al Estatuto de Roma y a los compromisos internacionales en materia penal que ha asumido Colombia. Como usted bien lo decía, si Colombia, garantiza impunidad en crímenes de trascendencia internacional, pues habría lugar a que la Corte Penal Internacional intervenga y nos investigue formalmente. Nosotros pedimos que los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como lo exige el Estatuto de Roma, paguen con penas privativas de la libertad. Nos parece que lo dicho por el fiscal o por el gobierno acerca de imponer penas alternativas o de suspender la ejecución de las penas, pues es contrario al Estatuto de Roma al cual Colombia está obligada. Así que esto no es una decisión ni de las FARC, ni del gobierno, ni del fiscal. Ya asumimos ese compromiso y habría competencia de la Corte en caso de que no se aplique justicia acá en Colombia. Doctora Robledo, su turno, adelante. Bueno, muchas gracias, representante Samuel. Hay que hacer algo de memoria, un poco de memoria, y es que en la Ley de Justicia y Paz, que se tramitó bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe, hoy senador Uribe, le reconocieron el estatus de subversivos y de delito político a los paras. ¿Cuáles son las diferencias, escuchando al doctor Holmes Trujillo, por qué se niega esa condición para la guerrilla y por qué en ese momento se le quiso atribuir a los paras, que hay que recordar que salió porque la Corte Constitucional consideró que eran criminales, que eran delincuentes y que no eran subversivos? Pues vea, yo cuando me refiero a ajustar el marco jurídico para la paz al Estatuto de Roma, simplemente lo que pido es que nos ajustemos a unas obligaciones que como Estado hemos asumido. Esto aplicaría incluso para paramilitares o para miembros de bandas criminales, igual delincuentes en general. Entonces, creemos que se le puede dar un estatus político a ciertos delitos como la rebelión o incluso el porte ilegal de armas, pero nunca a crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. Nos parece que eso, pues primero contraría el bloque de constitucionalidad y segundo, pues no es sano darle ese mensaje al país
que quien ha violado los derechos humanos de manera sistemática, quien ha acudido al narcotráfico, tenga un carácter político en su actuar. Eso no nos parece legítimo, ni jurídica, ni política, ni moralmente reconocerlo. La segunda pregunta. El senador hoy Uribe, en su momento presidente Uribe, buscó negociación con las FARC. Tuvo un proceso de diálogo en el ELN, doctor Holmes Trujillo, ¿cierto? En La Habana, y no hubo cese bilateral al fuego. Él también, siendo un guerrero, buscó la paz. Mi pregunta es si se habló de despeje, si se habló de cese bilateral al fuego, si se hizo condiciones, ofrecimiento de curules. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento, representante Hoyos, que no permitió que se concretara el proceso y que no permitió que fuera en su momento Álvaro Uribe Vélez el que hiciera la negociación con las FARC, que parecería que lo hubiera deseado? Vale, efectivamente, el presidente Uribe es un guerrero de la democracia, siempre ha actuado, digamos, a favor de la paz, y ha sido de público conocimiento su voluntad de hacer la paz con los diferentes grupos armados. Precisamente su lema fue mano dura, corazón grande, siempre dispuestos a dialogar y a buscar caminos para solucionar una situación de violencia tan dolorosa que ha sufrido Colombia por más de 50 años. En ese intento, pues hubo acercamientos, se manejaron diferentes hipótesis buscando soluciones, pero siempre con unas condiciones mínimas para poder llevar a cabo dichas negociaciones, condiciones que no se dieron y que impidieron que efectivamente se iniciaran unos diálogos de manera formal con alguna de las dos guerrillas de las FARC o del ELN. Pero esas condiciones pues son muy similares a las que planteamos hoy en día desde el Centro Democrático, donde pedimos un cese de actividades criminales, donde creemos que si hay una verdadera voluntad de paz, pues eso se tiene que demostrar con hechos más que con discurso, pero es de público conocimiento, y el presidente nunca lo ha negado, que se intentó siempre buscar la paz a través del diálogo, a través de mecanismos de negociación diferentes al armado. Bien, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo del contrainterrogatorio. Yo les resumo la posición de la Fiscalía, aunque ustedes la escucharon, en los siguientes puntos. Ellos dicen que el país está dividido y que esta división fue generada por el presidente cuando empezó a hablar de amigos y enemigos de la paz, que ellos no están en contra de la paz. Ellos señalan que el error es adelantar un proceso mientras siguen con el fuego o en medio de las balas, y que bajo estas condiciones cualquier episodio puede poner en riesgo las conversaciones, como los secuestros de los que hablamos y que sucedieron los últimos días, y que eso les da la razón. Pero finalmente ustedes son los que toman una decisión. En nuestra página de internet www.veredicto.tv pueden encontrar la casilla que apoya a nuestro fiscal y nuestra defensora de esta noche. Déjenos sus comentarios en nuestra fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Ya regresamos. Deberían mantenerse los diálogos de paz en La Habana, es el tema que hemos estado discutiendo esta noche. Ya escucharon a nuestro fiscal que se opone y a su testigo. Vamos a escuchar a nuestra defensora, la doctora Ángela María Robledo, como les decía al comienzo, representante de la Cámara de Alianza Verde por Bogotá. Ella es copresidenta de la Comisión de Paz del Congreso, también es psicóloga y magíster en política social, forma parte de la Comisión Séptima de la Cámara y también integra la Comisión para la Equidad de la Mujer, ha trabajado en el CINEP y el Programa por la Paz. Doctora, adelante. Usted sí defiende ese proceso de paz a pesar de todo lo que ha pasado y lo que ha dicho nuestro fiscal. Cuéntele a los televidentes por qué. Bueno, muchas gracias. Lo que más me alegra cuando me encuentro con estos colegas que compartimos en muchos escenarios este diálogo es que creo que nos vamos encontrando. De la posición de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que señaló que si ganaba al día siguiente suspendía los diálogos, a lo que escuchamos ahora, a mí me parece que hay un avance en términos de escuchar y decir, vea, nosotros sí queremos la paz. Y sí la queremos no con sometimiento, que fue la manera como la intentó Álvaro Uribe Vélez durante prácticamente 8 años. Un poco antes vimos cómo buscó casi un espacio parecido al del Caguán, o sea, despeje, cese bilateral, oportunidades políticas para la guerrilla. No se dieron las condiciones y yo siempre he dicho que quizá él hubiera querido ser quien hubiera adelantado ese proceso. Entonces, yo quiero decir que yo soy mocusiana, yo soy una mujer que defiende la paz
y para mí primero la vida. ¿Por qué creo que este proceso tiene que retomarse de la manera más pronta y que ojalá estas personas que están en este impasse, como se ha señalado, en una situación tan dura e intolerable, regresen a sus hogares? Creo que a pesar de que este proceso se negocia en medio del conflicto, ha habido una disminución de las muertes. Hay un informe del CEREC, que es este observatorio de las universidades, que el año pasado mostró que había una disminución de cerca del 65% de las muertes de civiles y de militares en la época de la tregua unilateral que hizo las FARC. Eso de por sí, diría uno, ya es una razón para que el proceso continúe. Ha habido también una disminución de muertes en las fuerzas militares, de cerca de 487 militares que murieron en el 2011, hoy tenemos 196. No más eso justificaría que se suspendiera, digamos, esta guerra, que siguiéramos en la negociación. Y si bien reconocemos que ha aumentado en algunos lugares el daño a la infraestructura, en eso vuelvo y digo, soy mocusiana, primero la vida, y la vida es sagrada. Y dado que llevamos casi un siglo de guerra, pasamos del siglo XIX al siglo XX con una de las guerras más sangrientas, la Guerra de los 1000 días, y pasamos del siglo XX al siglo XXI también en medio de la guerra. Estos 100 años de soledad de los cuales habló García Márquez, hay que cambiarlo. Hay que buscarle alternativas distintas. Y creo que es lícito lo que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos. Aquí se dice que va a haber total impunidad. Pues bien, de cerca de 36.000 paramilitares que se desmovilizaron, solo han ido a la justicia 1.200, ¿sí? De 3.600 que fueron presentados por la Fiscalía, y solo hay 16 condenas. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de impunidad, o cuando hablamos de aplicar justicia transicional, que también lo hizo la Ley de Justicia y Paz, aquí lo que hay que mirar en este marco jurídico para la paz, Samuel, y con todo respeto, creo que hay que mirar el artículo 66 y 67 como fue aprobado, donde no quedan ni crímenes de guerra ni crímenes de lesa humanidad. Allí, de todas maneras, de hecho, en la Ley de Justicia y Paz ha habido selectividad y ha habido priorización, y algo se ha ganado en verdad. No estaba previsto. El tema de verdad fue una de las exigencias de la Corte Constitucional. Hay una cosa que es básicamente lo que ha puesto en duda el proceso de paz y que es la razón por la que estamos debatiendo esta noche, y es el hecho de los secuestros anteriores, inclusive el de la muerte del policía en Gorgona, no le quita credibilidad a esa voluntad de las FARC de querer llegar a un proceso. Es lo que la gente se cuestiona. Claro que es muy difícil entenderlo, pero con los mismos datos de las fuerzas militares pasamos de cerca de 380 secuestros. Las fuerzas militares, en un debate que tuvimos recientemente con el ministro de Defensa, señala que estamos en 46 secuestros. País Libre habla de 58. Eso ya se ha justificado. Esta situación es intolerable, pero aquí también hay muchas cosas, por supuesto, que hay que aclarar. Es decir, hay en que términos de lo que ocurrió con el general Alzate en una zona tan compleja, que nada justifica lo que pasó, pero ahí hay una información que hay que dar. Por supuesto que no son señales difíciles. Un secuestro es muy grave, Silvia, pero más grave es la guerra. El caldo de cultivo para el secuestro, para las extorsiones, para la violencia sexual contra las mujeres, para el reclutamiento de niños y niñas, que es intolerable, para las masacres, es esta guerra. Por eso hay que terminarla. Pero le voy a transmitir una pregunta que tenemos para usted del doctor Alfredo Ramos, senador del Centro Democrático. ¿Cómo se justifica ubicar como delitos conexos al delito político temas como el narcotráfico, el reclutamiento de menores, la ubicación de minas antipersona en todas las montañas de Colombia? Hay que recordar que desafortunadamente la contaminación con minas no solo la han hecho la guerrilla, también el ejército. Colombia suscribió un convenio que lo obliga a entrar con los países que todavía tienen minas antipersona para empezar esa tarea. Y esa ha sido una de las formas, como ha dicho la guerrilla, que puede entrar a hacer reparación, que es colaborando con el tema de minas. En la ampliación del delito político no se habla del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y el tema del narcotráfico, yo sí creo que es un debate que tiene que darse en Colombia, porque a la hora de la verdad también están cientos
de mujeres y de hombres campesinos en las cárceles colombianas como fruto de lo que ha significado la siembra de marihuana o de cocaína en regiones donde no tuvieran otras oportunidades. Es el momento para que usted interrogue a su testigo y yo se los voy a presentar. El doctor Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y director de la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Nacional, miembro de la Comisión Nacional de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Usted puede, desde su puesto, doctora Robledo, muchas gracias, interrogarlo y después usted le responderá las preguntas al fiscal. Bienvenido, doctor Romero, gracias por estar con nosotros. Adelante, su turno. Bueno, muchas gracias, Marco, por estar aquí. Marco, pues es un hombre que por su tarea académica y por este ejercicio que viene haciendo desde CODES ha estado en contacto cotidiano, diría yo, con las miles, con los millones de víctimas en Colombia, en especial del desplazamiento. En toda esta tarea también que has hecho, Marco, de apoyar el proceso de La Habana, ¿cuáles son los argumentos fundamentales para ti por los cuales hay que seguir defendiendo el proceso a pesar de todas sus vicisitudes? Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer la invitación a este programa en esta función de testigo. Quiero decir, según la unidad de víctimas, hay más de 7 millones de desplazados y desplazadas registrados. Es un dato oficial. Más o menos 3.400.000 ocurrieron durante los 2 gobiernos del presidente Uribe, lo cual no quiere decir que fue el presidente Uribe el que los desplazó. Pero hay responsabilidades diversas de guerrillas, de paramilitares, de agentes de Estado. Si vamos al informe de Basta Ya, allí se habla de 2.000 masacres cometidas en el marco de este conflicto, muchas con responsabilidad de agentes de Estado, muchas con responsabilidad de paramilitares. Se habla de más de 154.000 víctimas hoy en el registro oficial que quieren reclamar por desaparición forzada, más de 37.000 por secuestros. Entonces creo que un primer elemento que hay que reconocer es que este país es una especie de demencia histórica, es un país que ha caído muy bajo, por decirlo así, en la violación de los derechos humanos de muchos hombres y mujeres por distintas fuerzas, por agentes de Estado, por paramilitares y por guerrillas. También con responsables indirectos. Vimos el escándalo de la parapolítica. Sabemos también que hay algunas compañías que han ayudado a financiar la guerra haciendo acuerdos en las regiones para controlar los recursos naturales. Entonces creo que hay que parar esta guerra, hay que evitar que se continúe el desplazamiento y que continúe toda esta tragedia humanitaria. Y la guerra se puede parar por 2 vías, una ganando la guerra, que uno de los sectores gane la guerra, pero esta es una guerra irregular, y otra buscando soluciones negociadas. Yo creo en las soluciones negociadas porque son las únicas que pueden ser eficaces para terminar definitivamente un conflicto de tan larga duración, 50 años de guerra en la última etapa. Entonces me parece que lo primero que hay que buscar es un camino que efectivamente ayude a terminar esta dinámica de generación de una profunda crisis humanitaria. En segundo lugar, creo que el proceso de paz hay que verlo en su conjunto. Está toda la discusión que ustedes han venido trayendo sobre si se negocia en medio del conflicto, si hay cese bilateral, si hay cese unilateral o no. Todas las fórmulas tienen problemas. Pero hay que ver también lo sustantivo. Este es un acuerdo de paz en el cual las FARC se ha comprometido a terminar el conflicto. La primera vez que la guerrilla se compromete a eso. El presidente se ha comprometido a discutir una política rural. Miren que en Colombia la concentración de la propiedad de la tierra es del 0.87, más del 50% de los campesinos no tienen un título de propiedad, hay 800 litigios de territorios indígenas, una sociedad rural profundamente golpeada por una crisis social, y hay que resolverla, y creo que el acuerdo tiene la posibilidad, el potencial de avanzar en lo que el comisionado de paz llama la paz territorial, pagar la deuda con esa sociedad rural. Profundizar la democracia, más allá de si las FARC participan o no en política, el acuerdo sobre el tema político se refiere más a una profundización de la democracia en el país, en la mayoría de sus aspectos, que hay que cambiar la organización electoral, que hay que abrirle la puerta a nuevos partidos políticos de izquierda, de derecha, sobre todo una gran promesa, la promesa de que nunca más se usen las armas para hacer política partidista. El tema de cambiar la política antidrogas, dejar de perseguir al campesino y perseguir el dinero de las mafias en los bancos.
el tema de cambiar un enfoque de represión por un enfoque de salud pública, el tema de darle una salida a los campesinos en los territorios que han ido a parar a los cultivos ilícitos por la profunda crisis social que se puede ver en muchos documentos, quizá el más elaborado, Colombia Rural de las Naciones Unidas, donde hay una radiografía profunda de todas las tragedias de la sociedad rural, y me parece que son temas prometedores. Son temas sobre los que ya hay acuerdos importantes. Entonces yo siento el proceso en un nivel de avance muy significativo. Creo que el tema es cómo trabajamos categorías de justicia transicional para buscar una salida del conflicto, y obviamente la justicia transicional no es total impunidad, es profundizar la verdad, es profundizar la reparación, es que haya una verdad en muchos casos también judicial frente a los delitos más graves, que se puedan trabajar penas alternativas para distintos sectores comprometidos en esta gran tragedia humanitaria nacional. Entonces yo veo que por estas vías se puede llevar el país a una nueva situación y cambiar la pregunta. La guerrilla, el Estado, los paramilitares le han apostado a ganar la guerra. Hay que ver cómo logramos ganar la paz y construir una sociedad distinta, porque ninguno de los que hoy vive en el país ha conocido la paz, y creo que hay que avanzar en esa dirección. Bien, el doctor Romero ha sido lo suficientemente claro con los argumentos que usted le preguntó, así que ya como se acabó el tiempo para el interrogatorio de la defensa, voy a pasar a la Fiscalía. Doctora Robledo, adelante, doctor Trujillo. Doctor Romero, usted que es un hombre que ha estudiado durante muchos años estas materias, seguramente tiene una idea clara sobre lo que quiero preguntarle. En Colombia hemos tenido dos experiencias, básicamente. Experiencias de procesos exitosos y experiencias de procesos que han conducido a frustraciones. La primera, en general, se han hecho previa cesación de acciones criminales por parte del grupo armado ilegal correspondiente. Las segundas se han hecho en medio de las balas y las bombas. La pregunta que quiero hacerles es esta. Teniendo en cuenta esa experiencia histórica, ¿cuál es la razón para insistir en el camino equivocado en lugar de tratar de generar las condiciones para avanzar en aquel camino que ha conducido a éxitos en conversaciones anteriores? Doctor Trujillo, gracias por la pregunta. Yo sé que usted es un hombre también conocedor de estos temas, porque los colombianos le agradecimos durante mucho tiempo su trabajo como comisionado de paz, y sé que usted es una persona que está trabajando por la paz. A ver, yo creo que todos los modelos tienen problemas. Por ejemplo, los diálogos con el M-19 entraron en una profunda crisis por incumplimiento de las treguas o por denuncias de incumplimiento. Entonces, a veces aun cuando hay un cese bilateral, se presentan episodios que pueden llevar a crisis de los procesos por el problema de si hay cumplimiento o incumplimiento. El proceso con los paramilitares era un proceso en el cual los paramilitares habían dicho unilateralmente que iban a hacer un cese del fuego. Y el doctor Luis Carlos Restrepo, cuando le preguntamos por los 2.000, 3.000, 4.000 muertos que ocurrieron durante ese cese del fuego, él decía, es que el cese del fuego es más o menos una metáfora. Pues eso se quedó en metáfora. Y como decía la doctora Robledo, eso no impidió que el proceso avanzara. Y yo creo que ese proceso llevó a desmovilizar un grupo importante de paramilitares, y creo que hay que valorarlo positivamente desde ese punto de vista. El actual modelo es resultado de una negociación compleja, en la cual la guerrilla pide cese bilateral, el Estado dice no acepto un cese bilateral porque necesito mantener la prerrogativa de seguir combatiendo la guerrilla, y durante todo este proceso, ustedes saben, el Estado ha dado golpes muy fuertes, como dar de baja a Cano, al Mono Jojoy, a más de 45 mandos medios de las FARC. Entonces las FARC lo que dice es, bueno, ¿a qué jugamos? ¿A que nos echamos plomo durante la negociación o a que la regla es totalmente unilateral y no aceptan el tema unilateral? Yo creo que en esa discusión el presidente aceptó el criterio de diálogo en medio del conflicto, que es el que hay ahora. Aquí hay una comisión de esclarecimiento histórico, una comisión de género para garantizar los derechos de las mujeres, una comisión que está discutiendo el tema del cese del fuego y de operaciones ofensivas. 3 acuerdos parciales, un acuerdo importante sobre el tema de víctimas en cuanto al reconocimiento universal de las víctimas. Entonces yo creo que este proceso está llegando a un nivel muy importante, y creo que la sociedad colombiana tiene que pensar que esta es una oportunidad, digámoslo así, histórica para terminar el conflicto de largo aliento con una de las guerrillas más estructurales que ha tenido el país y de más largo aliento, doctor Trujillo. ¿Por qué, en lugar de buscar acciones transicionales
dentro del marco internacional que nos obliga, se está tratando de sacarle el cuerpo a esas obligaciones, lo cual, de llegar a darse un acuerdo, podría hacer que este no sea sostenible ni jurídica ni políticamente. Doctor Trujillo, yo creo que no solo han cometido crímenes de lesa humanidad las guerrillas, sino también agentes de Estado y paramilitares. Esto vale para todos. En primer lugar. En segundo lugar, yo creo que hay que buscar la manera de que, es decir, va a haber contenidos de justicia. Nosotros los derechos humanos siempre hemos reclamado que haya principios de justicia, pero estamos pensando que debe haber penas alternativas y que en muchos casos debe aplicarse un principio de delito político, que hay que buscar las maneras de salir del conflicto, porque solo con la lógica del derecho ordinario no vamos a resolver el conflicto armado. Eso es lo que pensamos desde la lógica de derechos humanos. Ahora, ya sobre el marco jurídico para la paz y sus hipótesis específicas hay una enorme controversia. Yo creo que incluso cabe la posibilidad de que muchos de los contenidos sean discutidos también en los contenidos de los acuerdos, y probablemente algunos temas irán a escenarios de refrendación como los que usted ha mencionado, pues que es un campo abierto a la discusión de la opinión pública colombiana. Nosotros hemos dicho, los crímenes graves hay que buscar que tengan un reconocimiento de responsabilidad. Y ahí, por ejemplo, quiero introducir el tema que mencionaban ahora hace un tiempo sobre el tema de narcotráfico. Yo prefiero al señor Mancuso diciendo acá cómo se organizó el paramilitarismo y quién le ayudó y cómo y qué papel jugó Jair Klein y todos estos señores que condenados 100 años por unos kilos de coca en los Estados Unidos. Yo creo que hay que darle prioridad al reconocimiento de los derechos de las víctimas, a construir una verdad que nos ayude a una reconciliación antes que incluso a los compromisos internacionales del Estado colombiano sobre una política como la de drogas. Bien, gracias, doctor Romero. Se nos acaba el tiempo de la defensa. Yo la resumo diciendo que para ellos es válido lo que ha hecho el presidente Santos, que los asesinatos han disminuido pese a que este proceso se adelanta en medio de las confrontaciones, dice la doctora Robledo, y que basados en las estadísticas de desplazamiento y tortura en Colombia por el conflicto, buscar una solución negociada es un camino a terminar esta crisis humanitaria que se vive en Colombia, dice el doctor Romero. Ustedes son los que toman una decisión. www.veredicto.tv. Ya regresamos con los alegatos de conclusión. Deberían mantenerse los diálogos de paz en La Habana, es el tema que hemos estado debatiendo esta noche. Ya escucharon a las partes y a sus testigos. Van a escucharlos en sus alegatos de conclusión por si ustedes no han tomado todavía la decisión, y primero le doy la palabra al fiscal. Desde su puesto, doctor Trujillo, puede contarle a los televidentes, pues cerrar su argumentación. Creo que las conversaciones deben continuar con condiciones. Con la condición de que no maten, con la condición de que las FARC no secuestren, con la condición de que las FARC dejen de colocar minas antipersonales, con la condición de que las FARC dejen de reclutar niños. Creo que las conversaciones con esas condiciones deben avanzar en procura de que haya justicia, es decir, que los culpables de los más graves delitos paguen con pena privativa de la libertad. Creo que las conversaciones deben avanzar con condiciones en procura de que haya participación en política de quienes no han incurrido en los más graves delitos que el Estado colombiano está obligado a investigar y juzgar, y que aquellos que están incursos en esos delitos no participen en política. Creo que deben avanzar las conversaciones con las condiciones que he señalado para que, si se llega a un acuerdo, el pueblo colombiano se pronuncie sobre el contenido de los acuerdos previo a un debate de fondo sobre lo que ellos verdaderamente significan. Yo invito a los televidentes a que nos acompañen a generar un gran movimiento de opinión en favor de la exigencia de esas condiciones y del logro de un acuerdo que contenga estos elementos que he señalado. Gracias, fiscal. Defensora. Bueno, pues nosotros decimos que hay que continuar la negociación, es lo que hemos defendido. Hay que parar esta guerra, que es una máquina de victimización, en especial de la sociedad civil, como bien lo mostraba Marcos. Hay que, por supuesto, como ampliar el concepto de justicia.
En días recientes, Juan Carlos Henao, quien fuera presidente de la Corte Constitucional, decía a situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias. Y quizá parte de lo que vamos a tener que hacer ahí, queridos y queridas televidentes y compañeros de Veredicto, es ampliar el concepto de justicia. Es ampliar el concepto de justicia, por supuesto, donde habrá en algún momento justicia retributiva, pero hay ejercicios en el mundo entero de justicia restaurativa que muestran opciones y salidas para terminar este conflicto. Y, por supuesto, hay que, frente a lo que se viene, que quizá va a ser retomar la negociación, un llamado que hemos venido haciendo desde las comisiones de paz, desescalar el conflicto y desescalarlo de lado y lado. O sea, aquí no se debe seguir matando, aquí la sociedad civil no debe estar ahí, aquí los niños y las niñas no deben ser utilizados ni en la guerra como reclutados, ni por las fuerzas militares como informantes. Aquí el cuerpo de las mujeres no puede seguir siendo un territorio de guerra. Aquí los bombardeos no pueden ser generalizados frente a lo que está pasando con las comunidades afro, las comunidades indígenas. Yo creo que es un momento histórico que Colombia está viviendo, por eso los invitamos a que nos apoyen en que se diga que sí, hay que continuar las negociaciones de paz y, por supuesto, ojalá desescalando este conflicto, porque cada vida que se gana en Colombia es una condición para demostrar que en Colombia es posible transitar de la guerra a la paz. Muchas gracias a los dos. Ahora ustedes toman la decisión, si no lo han hecho, www.veredicto.tv. Nos interesan también sus comentarios y opiniones en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Ya regresamos con su decisión. Deberían mantenerse los diálogos de paz en La Habana. Ustedes ya escucharon a las partes, tomaron una decisión y este fue su veredicto. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Carlos Holmes Trujillo, con un 56%. La defensa, doctora Ángela María Robledo, obtuvo un 44%. Doctor Carlos Holmes Trujillo, usted fue nuestro fiscal esta noche y la gente lo apoyó. ¿Qué opina? Eso lo que quiere decir es que los colombianos quieren que continúen las conversaciones previa cesación de acciones criminales de las FARC. Bien, pues muchas gracias a ustedes por la discusión que nos ofrecieron, a sus testigos que los apoyaron, a ustedes por participar, como siempre. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés nacional para que ustedes nos dicten su veredicto. Buenas noches.